¿Ya te has dado cuenta de cómo mucha gente habla sobre Dios, pero pocos realmente se detienen a considerar quién Él es? No el Dios moldeado por la cultura o por las emociones, sino el Dios que se reveló en las Escrituras, santo, soberano y real. Si este tema ya llama tu atención, vale la pena suscribirte al canal, porque aquí la fe es tratada con profundidad y verdad. Tal vez el mayor problema de la fe hoy no sea la falta de información, sino una visión distorsionada de Dios. Y cuando Dios es mal comprendido, todo se desorganiza. Si esta reflexión tiene sentido para ti, deja tu like y comenta desde dónde estás mirando. Eso ayuda a que este mensaje llegue a más personas. En este video vamos directamente a las Escrituras para entender quién es Dios, por qué Él puede ser conocido sin jamás ser plenamente explicado y por qué esta revelación lo cambia todo en la fe cristiana. Quédate conmigo hasta el final. Ahora, vamos a comenzar. Toda la fe cristiana comienza con una afirmación que confronta al ser humano incluso antes de confortarlo. Dios existe independientemente de ser comprendido. Las Escrituras no intentan probar su existencia ni adaptarlo a la razón humana. Lo presentan como realidad absoluta, anterior al tiempo, a la materia y al propio pensamiento. Desde el inicio del testimonio bíblico, Dios se revela no como una idea construida, sino como el ser que habla, gobierna y se da a conocer. Esta revelación surge en un mundo marcado por dioses limitados, inestables y fabricados a imagen del hombre, y rompe completamente con esa lógica. El Dios bíblico no nace de la necesidad humana, es el hombre quien nace bajo su autoridad. Antes de cualquier definición, Él ya es. Antes de cualquier búsqueda, Él ya se reveló. Este punto lo cambia todo, porque establece que conocer a Dios no es un ejercicio intelectual, sino una respuesta a su iniciativa soberana. Espiritualmente, lo que estaba ocurriendo a lo largo de esta revelación era la construcción de un entendimiento correcto sobre quién es Dios y quién no es el hombre. Dios se presenta como invisible, pero real, incomprensible en su plenitud, pero suficientemente conocido para ser adorado. Él revela sus nombres, su palabra y sus obras para mostrar que no es una fuerza impersonal, sino un ser personal, consciente y activo en la historia. Al declarar su eternidad, Dios confronta la limitación del tiempo humano. Al afirmar su omnipresencia, desmonta cualquier intento de confinarlo a lugares o sistemas religiosos. Su inmutabilidad expone la inestabilidad del corazón humano y su omnisciencia revela que nada escapa a su gobierno. En este contexto, la fe deja de ser un intento de explicación y pasa a ser reconocimiento. El hombre no es invitado a descifrar a Dios, sino a posicionarse correctamente delante de Él. A medida que las Escrituras avanzan, Dios pasa a revelar no solo que Él es, sino cómo su carácter sostiene toda la realidad. Su soberanía absoluta no se presenta como un concepto abstracto, sino como gobierno real sobre la creación, la historia y los acontecimientos humanos. Nada ocurre fuera del alcance de su voluntad permisiva o determinante. Esta verdad se reafirma cuando Dios se muestra Señor sobre reyes, naciones y tiempos, estableciendo y removiendo autoridades conforme a su propósito. Espiritualmente, esto revela que la historia no es conducida por el azar ni por el poder humano, sino por una voluntad santa y soberana. El Dios bíblico no reacciona a los eventos. Él los gobierna. Esta revelación confronta la ilusión humana de control y expone la fragilidad de una fe basada en circunstancias favorables. Conocer a Dios es reconocer que Él reina incluso cuando no es comprendido. En ese mismo movimiento revelatorio, Dios se da a conocer como perfectamente santo y absolutamente justo. Su santidad no es solo separación moral, sino la afirmación de que Él es distinto de todo lo que fue creado. Nada en su naturaleza es contaminado, arbitrario o incoherente. Su justicia fluye de esa santidad y establece un estándar que no se ajusta a la conveniencia humana. A lo largo de la historia bíblica, Dios demuestra que no ignora el pecado ni relativiza el mal, aunque sea longánimo y paciente. Espiritualmente, esto revela que el problema fundamental del ser humano no es la ignorancia, sino la separación. La justicia divina expone la imposibilidad de una reconciliación basada en mérito propio. Al mismo tiempo, esta revelación prepara el entendimiento de que la
salvación no puede nacer del hombre, sino únicamente de la acción graciosa de Dios. La santidad no aleja al pecador por capricho, sino que revela la necesidad de una redención verdadera. Es dentro de esta revelación de santidad y justicia que Dios también se manifiesta como plenamente bueno y verdaderamente amoroso. A diferencia de las concepciones humanas de amor, el amor de Dios no es inestable ni condicionado a la respuesta del hombre. Fluye de su propia naturaleza y se expresa de forma intencional en la historia. Las Escrituras muestran que Dios actúa a favor de su creación, no porque ella lo merezca, sino porque Él es bueno. Su bondad alcanza a justos e injustos, sosteniendo la vida, ofreciendo oportunidad de arrepentimiento y revelando paciencia frente a la rebeldía humana. Espiritualmente, esto revela que el amor de Dios no anula su justicia, ni su justicia disminuye su amor. Ambos coexisten en perfecta armonía. Esta verdad corrige la idea de un Dios dividido entre severidad y misericordia. Él es coherente en todo lo que hace, y su bondad jamás contradice su carácter santo. En este contexto, Dios también se revela como aquel que perdona, no por ignorar el pecado, sino por tratarlo de forma justa y definitiva. A lo largo de las Escrituras, el perdón divino nunca se presenta como simple tolerancia, sino como resultado de un propósito redentor. Dios demuestra que la restauración del hombre exige más que un arrepentimiento superficial, exige intervención divina. Espiritualmente, esto revela que el perdón no nace de la iniciativa humana, sino de la gracia soberana de Dios. El hombre no negocia su reconciliación, la recibe. Esta verdad confronta el orgullo religioso y desmonta sistemas basados en el desempeño espiritual. El perdón divino no disminuye la gravedad del pecado, sino que revela la profundidad de la gracia. Aquí, la fe comienza a ser entendida no como un esfuerzo para agradar a Dios, sino como confianza en aquel que actúa para salvar. A medida que Dios se revela, se vuelve evidente que su sabiduría gobierna tanto la creación como la redención. Nada en las Escrituras apunta a un Dios que actúe por improvisación o reacción. Desde los actos más simples de la creación hasta los movimientos más complejos de la historia humana, todo es conducido por una sabiduría que supera la capacidad humana de comprensión. Esta sabiduría no es solo intelectual, sino moral y espiritual, siempre alineada con la santidad y la bondad de Dios. Espiritualmente, esto revela que aquello que el hombre llama retraso, silencio o contradicción divina es, muchas veces, limitación de perspectiva. Dios no explica cada paso porque gobierna desde un plan eterno. El ser humano es invitado a confiar, no a descifrar. La fe madura cuando aprende a descansar en la sabiduría de Dios, incluso cuando no entiende sus caminos. En este punto de la revelación bíblica, las Escrituras dejan claro que existen límites establecidos para la comprensión humana. Dios permite que el hombre responda a la pregunta sobre quién Él es, pero no a la pregunta de cómo Él realiza todas las cosas. Esta distinción es fundamental para la fe cristiana. Cuando el hombre intenta traspasar este límite, sustituye la reverencia por la especulación. Espiritualmente, esto genera confusión, inseguridad y falsas doctrinas. La revelación bíblica no fue dada para satisfacer la curiosidad humana, sino para conducir a la obediencia y a la adoración. Dios no se oculta por crueldad, sino que preserva el misterio para proteger al hombre de sí mismo. Reconocer los límites de la razón no debilita la fe, la fortalece. La verdadera madurez espiritual comienza cuando el hombre acepta que Dios es mayor que su capacidad de comprensión. Frente a esta revelación, el ser humano es confrontado con una verdad inevitable. Dios no puede ser reducido a conceptos funcionales o utilitarios. En las Escrituras, siempre que el hombre intenta moldear a Dios a sus intereses, el resultado es distorsión espiritual. La revelación del carácter divino establece que Dios no existe para servir a los propósitos humanos, sino que el hombre existe para vivir bajo su gobierno. Espiritualmente, esto exige un cambio profundo de postura. La fe deja de estar centrada en beneficios inmediatos y pasa a estar fundamentada en una sumisión consciente. El conocimiento de Dios no produce autonomía, sino una dependencia saludable. Cuanto más Dios se revela
revela como soberano, más el hombre es llevado a reconocer su condición de criatura. Esta comprensión no humilla, ordena, coloca a Dios en el centro y al ser humano en su debido lugar. Esta reorganización espiritual afecta directamente la manera en que la fe es vivida en lo cotidiano. Cuando Dios es reconocido como santo, justo, soberano y bueno, la obediencia deja de ser una carga y pasa a ser una respuesta natural. Las Escrituras muestran que la desobediencia nace, muchas veces, de una visión distorsionada de quién es Dios. Espiritualmente, comprender el carácter divino transforma la motivación del corazón. El hombre deja de obedecer por miedo o negociación y pasa a obedecer por reconocimiento. Este cambio redefine la oración, el arrepentimiento y la confianza. Dios ya no es visto como inestable o distante, sino como fiel en todo lo que promete. La fe madura cuando el carácter de Dios se convierte en el fundamento de las decisiones diarias. La vida espiritual deja de ser reactiva y pasa a ser orientada por la verdad revelada. La respuesta adecuada a esta revelación nunca fue el intento de dominar el conocimiento sobre Dios, sino la reverencia ante quien Él es. Las Escrituras dejan claro que el temor del Señor no es un miedo paralizante, sino un reconocimiento lúcido de su grandeza y autoridad. Este temor organiza la vida interior, ajusta prioridades y redefine valores. Espiritualmente, protege el corazón de la superficialidad y de la autosuficiencia. Cuando Dios es correctamente conocido, la adoración deja de ser una mera práctica religiosa y se convierte en una postura continua de la vida. El hombre pasa a comprender que no se acerca a Dios en sus propios términos, sino conforme Dios se reveló. Esta reverencia no aleja, acerca con sobriedad y verdad. El encuentro con Dios no genera confusión emocional, sino claridad espiritual. En este escenario, la adoración bíblica surge como consecuencia directa de la revelación, no como esfuerzo humano para provocar la presencia de Dios. Dios no es atraído por rituales, discursos o actuaciones espirituales, sino por la disposición de un corazón que reconoce su soberanía. Espiritualmente, esto redefine el concepto de relación con Dios. La fe deja de ser negociada y pasa a ser vivida en sumisión confiada. El hombre aprende que Dios no necesita ser convencido para actuar. Él actúa conforme a su voluntad perfecta. Esta verdad trae descanso al alma, pues elimina el peso del intento de controlar lo divino. La adoración verdadera nace cuando el ser humano acepta que Dios es suficiente en sí mismo. En este reconocimiento, la fe encuentra estabilidad, dirección y profundidad. Cuando Dios es reconocido como eterno, la comprensión humana sobre el tiempo sufre una transformación profunda. Las Escrituras revelan que Dios no está preso a la sucesión de pasado, presente y futuro como el hombre lo está. Él ve el fin desde el principio y gobierna la historia con un propósito definido. Espiritualmente, esto confronta la ansiedad humana frente a la incertidumbre y al futuro desconocido. El tiempo deja de ser visto como amenaza y pasa a ser entendido como instrumento en las manos de Dios. Cada etapa de la vida adquiere significado cuando es percibida a la luz de la eternidad divina. El hombre aprende que los retrasos aparentes no son abandono y que los cambios inesperados no escapan al control de Dios. Esta revelación reposiciona la esperanza, que deja de estar anclada en circunstancias momentáneas y pasa a descansar en el carácter eterno de Dios. Esta visión también redefine el valor de la propia vida humana. Las Escrituras muestran que el hombre no es el centro de la historia, sino participante de un plan mayor que lo precede y lo trasciende. Espiritualmente, esto corrige la idea de que la vida existe para una realización personal aislada. La existencia humana pasa a ser comprendida como respuesta a la voluntad de Dios, no como un proyecto autónomo. Cuando Dios es reconocido como Alfa y Omega, inicio y fin de Minimum-Sinto, todas las cosas, el sentido de la vida deja de ser construido y pasa a ser recibido. Esta verdad confronta la superficialidad espiritual y la búsqueda incesante de significado en fuentes temporales. El hombre encuentra descanso cuando acepta que su vida tiene valor porque pertenece a Dios. Esta comprensión genera humildad, responsabilidad y propósito duradero. Esta revelación confronta directamente el orgullo humano, que insiste en ocupar
ocupar un lugar que no le pertenece. Las Escrituras exponen que el mayor conflicto espiritual no está solo en el comportamiento, sino en la pretensión del hombre de ser autónomo delante de Dios. Cuando Dios se revela como absoluto en poder, sabiduría y autoridad, todo intento de autosuficiencia es desenmascarado. Espiritualmente, esto genera incomodidad, pues el corazón humano resiste la dependencia. Sin embargo, es exactamente en este punto donde la fe comienza a volverse genuina. Reconocer la soberanía de Dios no disminuye el valor humano, sino que lo libera de la ilusión de control. El hombre deja de cargar el peso de ser señor de sí mismo. La verdadera libertad espiritual nace cuando la criatura acepta su condición delante del Creador. A partir de este reconocimiento, la gracia de Dios deja de ser un concepto abstracto y pasa a ser fundamento de la existencia espiritual. Las Escrituras revelan que la gracia no es una concesión ocasional, sino una expresión continua del carácter divino. Todo lo que el hombre recibe de Dios viene por iniciativa de Él, no por merecimiento. Espiritualmente, esto destruye la lógica de la comparación y del desempeño religioso. La fe no se sostiene en la constancia humana, sino en la fidelidad de Dios. Esta dependencia no produce pasividad, sino confianza activa. El hombre aprende a vivir no para conquistar el favor divino, sino porque ya vive bajo él. La gracia establece una relación basada en verdad, humildad y seguridad espiritual duradera. Cuando esta gracia es comprendida correctamente, la manera de vivir delante de Dios pasa por una transformación silenciosa, pero profunda. Las Escrituras muestran que la obediencia no es el camino hacia la aceptación, sino el fruto natural de un corazón que fue alcanzado por la verdad. Espiritualmente, esto redefine el esfuerzo humano. El hombre no obedece para garantizar seguridad, sino porque la ha encontrado. La vida espiritual deja de estar marcada por el miedo al castigo o la expectativa de una recompensa inmediata. En su lugar, surge una caminata estable, orientada por la confianza en el carácter inmutable de Dios. La obediencia se convierte en una respuesta consciente a la revelación, no en una imposición religiosa. El corazón aprende a alinear las elecciones diarias con quién es Dios, y no solo con lo que Él puede conceder. Esta comprensión también transforma la forma en que el ser humano lidia con el sufrimiento, la espera y el silencio de Dios. Las Escrituras no prometen ausencia de dificultades, sino que revelan a un Dios presente y soberano en medio de ellas. Espiritualmente, esto impide que la fe sea destruida por frustraciones inevitables. Cuando Dios es conocido como bueno, justo y sabio, el sufrimiento no es interpretado como abandono, sino como parte de un proceso que no escapa a su gobierno. El silencio de Dios deja de ser visto como indiferencia y pasa a ser comprendido como una acción que no necesita explicación inmediata. La fe madura cuando aprende a permanecer firme incluso sin respuestas completas. Confiar en Dios se vuelve más importante que comprender cada detalle del camino. Esta revelación también redefine la esperanza cristiana, alejándola de expectativas inmediatas y superficiales. Las Escrituras muestran que la esperanza bíblica no es un deseo optimista, sino una confianza fundamentada en el carácter de Dios. Espiritualmente, esto cambia la forma en que se encara el futuro. El mañana no es incierto porque Dios es eterno y soberano sobre todo lo que vendrá. La esperanza deja de depender de escenarios favorables y pasa a reposar en la fidelidad divina. Incluso cuando el presente está marcado por limitaciones y pérdidas, la fe permanece firme porque sabe en quién confía. Esta esperanza no anestesia el dolor, sino que sostiene el corazón en medio de él. El creyente aprende a vivir con los ojos puestos más allá de lo inmediato, sin perder la responsabilidad en el ahora. Esta visión fortalece la perseverancia, que en las Escrituras se presenta como fruto de una fe enraizada en la verdad. Perseverar no significa insistir por fuerza propia, sino permanecer sostenido por la convicción de quién es Dios. Espiritualmente, esto impide que la fe sea descartada ante frustraciones o aparentes contradicciones. El conocimiento correcto de Dios protege el corazón de la inestabilidad espiritual. Cuando Dios es comprendido como inmutable, la fe deja de oscilar según las circunstancias
circunstancias externas. La perseverancia pasa a ser resultado de la confianza, no de la resistencia humana. El creyente aprende que continuar no depende de sentirse fuerte, sino de saber que Dios es fiel. Esta verdad sostiene el camino incluso cuando las fuerzas parecen insuficientes. Esta revelación confronta directamente la confirmación superficial de la fe, que se satisface con información sobre Dios sin compromiso con su verdad. Las Escrituras muestran que conocer a Dios no es acumular datos, sino ser transformado por lo que Él reveló sobre sí mismo. Espiritualmente, esto expone una fe frágil, basada en hábitos religiosos y no en convicción interior. Cuando Dios es reducido a conceptos cómodos, la vida espiritual pierde profundidad y discernimiento. La revelación bíblica llama al ser humano a abandonar una relación utilitaria con Dios y a asumir una fe consciente, responsable y reverente. Esta fe no se sostiene en emociones momentáneas, sino en un entendimiento sólido. El corazón pasa a buscar alinearse con la voluntad de Dios, y no solo alivio para necesidades inmediatas. La superficialidad cede lugar a la madurez espiritual. En este punto, la fe cristiana se muestra inseparable de la verdad revelada en las Escrituras. Dios no se da a conocer de forma vaga o contradictoria, sino de manera consistente a lo largo de la historia bíblica. Espiritualmente, esto protege al creyente contra distorsiones e interpretaciones convenientes. La revelación del carácter de Dios establece límites claros para la fe auténtica. El hombre aprende que no puede crear un Dios que se ajuste a sus deseos, sino que debe someterse al Dios que se reveló. Esta sumisión no anula la razón, sino que la orienta. La fe crece cuando es nutrida por la verdad y corregida por ella. Así, la relación con Dios deja de ser inestable y pasa a estar fundamentada en convicciones firmes y duraderas. Frente a esta revelación, la identidad humana pasa a ser comprendida de manera más clara y ordenada. Las Escrituras muestran que el hombre solo entiende quién es cuando reconoce quién es Dios. Fuera de esta referencia, la identidad se fragmenta y se vuelve inestable. Espiritualmente, esto corrige la búsqueda constante de afirmación en roles, logros o reconocimiento humano. El valor del ser humano no nace de su autonomía, sino de su relación con el Creador. Cuando Dios es reconocido como soberano y gracioso, el hombre comprende que su identidad es recibida, no construida. Esta verdad libera de la comparación y de la necesidad de validación constante. El corazón encuentra descanso al saber que pertenece a Dios y vive bajo su cuidado. Esta identidad redefinida también transforma la forma en que el ser humano se relaciona con el mundo y con los demás. Las Escrituras revelan que vivir delante de Dios altera prioridades, elecciones y actitudes cotidianas. Espiritualmente, esto produce responsabilidad y discernimiento. El hombre deja de vivir para sí mismo y pasa a reconocer que su vida tiene un impacto que trasciende el presente inmediato. La revelación del carácter de Dios genera un sentido de propósito que no depende de circunstancias favorables. Vivir para la gloria de Dios no es una pérdida de libertad, sino el direccionamiento correcto de la existencia. Esta comprensión conduce a una vida marcada por la coherencia entre fe y práctica. El conocimiento de Dios comienza a moldear no solo creencias, sino la forma de vivir. A medida que esta revelación se profundiza, se hace evidente que la respuesta final del ser humano no es la explicación, sino la rendición consciente. Las Escrituras nunca presentan a Dios como un objeto a ser dominado intelectualmente, sino como un Señor a ser reconocido. Espiritualmente, esto conduce al lector a un punto de silencio interior, donde cesan los intentos de control y justificación. El conocimiento de Dios alcanza su propósito cuando produce reverencia y humildad. El hombre aprende que hay seguridad en no saberlo todo, siempre que confíe plenamente en aquel que sabe todas las cosas. Esta postura no empobrece la fe, la purifica. La revelación bíblica conduce al corazón a descansar en la soberanía divina, incluso cuando la razón encuentra límites claros. En esta etapa de la comprensión espiritual, la adoración deja de ser un momento aislado y pasa a ser una postura continua de la vida. Las Escrituras muestran que reconocer a Dios como soberano redefine cada decisión.
emoción, cada expectativa y cada reacción. Espiritualmente, la vida comienza a ser vivida delante de Dios, y no solo para Dios. El corazón aprende a responder a la realidad divina con obediencia tranquila y confianza constante. Ya no hay necesidad de probar fidelidad mediante esfuerzo religioso, pues la fe encuentra su expresión natural en la dependencia diaria. Dios es reconocido como suficiente y esto trae estabilidad interior. La adoración verdadera nace cuando el hombre acepta quién es Dios, sin intentar ajustarlo a sus propias medidas. A la luz de todo lo que fue revelado, se vuelve claro que la fe cristiana no se sostiene en el intento de hacer a Dios comprensible en su totalidad, sino en reconocerlo como digno de confianza absoluta. Las Escrituras conducen al lector a aceptar que Dios es mayor que cualquier definición y aún así lo suficientemente cercano como para ser conocido de forma verdadera. Espiritualmente, esto produce un profundo realineamiento de la mente y del corazón. El hombre deja de exigir explicaciones completas y pasa a vivir en respuesta a la revelación recibida. La soberanía de Dios deja de ser un concepto distante y pasa a ser fundamento de la vida diaria. Esta fe no es ingenua, sino madura, pues sabe dónde termina la comprensión humana y dónde comienza la autoridad divina. El corazón aprende a descansar sin perder la vigilancia espiritual. En este punto, el lector es conducido a una reflexión inevitable sobre su propia postura delante de Dios. Las Escrituras no permiten neutralidad frente a la revelación divina. Conocer quién es Dios exige una respuesta que involucra reverencia, sumisión y confianza. Espiritualmente, esto confronta cualquier fe construida solo sobre tradición, emoción o conveniencia. Dios se presenta como el centro absoluto de la realidad, delante del cual toda vida debe ser ordenada. El hombre percibe que no puede permanecer igual después de comprender el carácter de Dios revelado en las Escrituras. La fe verdadera no solo informa, transforma la manera de ver la vida, el tiempo y la propia existencia. El silencio que sigue no es vacío, sino cargado de significado y responsabilidad. Al final de esta exposición, la revelación bíblica conduce al lector a reconocer que Dios es el alfa y la omega, el principio y el fin de todas las cosas, no solo en términos teológicos, sino como una realidad viva que sostiene la existencia. Las Escrituras muestran que todo comienza en Él, es mantenido por Él y camina hacia Él. Espiritualmente, esta verdad retira al hombre del centro y devuelve a Dios el lugar que siempre le perteneció. La vida deja de ser orientada por urgencias inmediatas y pasa a ser comprendida a la luz de la eternidad. El corazón aprende que la seguridad no está en controlar el futuro, sino en pertenecer a aquel que gobierna el tiempo. Esta revelación no produce ruido, sino quietud interior. Delante de Dios cesan las disputas de autoridad y nace una confianza profunda y silenciosa. Así, la respuesta final a la revelación de quién es Dios no se expresa en explicaciones adicionales, sino en una postura transformada frente a la vida. Las Escrituras no conducen al hombre a dominar el misterio, sino a vivir correctamente delante de él. Dios permanece plenamente Dios, soberano, santo y eterno, mientras el ser humano reconoce su condición de criatura dependiente de la gracia. Esta comprensión no oprime, libera. La fe madura cuando acepta que Dios no existe para ser comprendido en su totalidad, sino para ser reverenciado, confiado y obedecido. Lo que fue revelado es suficiente para vivir, creer y esperar. Lo que permanece oculto preserva la humildad. En este equilibrio, la fe cristiana encuentra su lugar más profundo y verdadero.